El primer proyecto tiene por título Implantación y enseñanza de la reanimación cardiopulmonar avanzada mediante simulación de casos para estudiantes del grado de Medicina, y va a presentarlo Lara Marqués, del Departamento de Medicina. Ella es licenciada y doctora en Medicina y Cirugía en 1997 por la Universidad de Oviedo, médica adjunta especialista en Medicina Intensiva en el Servicio de Medicina Intensiva de la UCI del Hospital Universitario Central de Asturias y profesora asociada de la Universidad de Oviedo en la Facultad de Ciencias de la Salud. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Aquilina, por la presentación y bueno, gracias a todos por estar aquí. El proyecto, que bueno, ya veis ahí el título y que Aquilina ya lo ha mencionado, bueno, pues es un trabajo fruto, bueno, pues de la colaboración de 5 profesoras asociadas del Departamento de Medicina, de diferentes disciplinas. Hay una neuróloga, una nefróloga, una internista, una hematóloga, yo misma, pero que nos hemos unido, bueno, pues para realizar este proyecto de innovación, bueno, pues con la mayor ilusión, ¿no? Comenzó y bueno, pues afortunadamente todo ha ido bien, ¿no? ¿Cuáles fueron los objetivos del proyecto? Pues los podemos resumir en estos 5 puntos que veis aquí. Proporcionar de una manera práctica y participativa a todos los alumnos de 15º curso de Medicina, que es a quien va dirigido el proyecto, los conocimientos y las habilidades necesarias para realizar técnicas de resucitación, innovar en el ámbito de la metodología docente mediante el uso de instrumentos de simulación, impulsar nuevas estrategias para el aprendizaje teórico, utilizando material audiovisual y práctico en un ambiente en el que se asemeja mucho a la realidad, ¿no? Y que está basado fundamentalmente en la resolución de casos clínicos sobre maniquís, ya que no podemos actuar sobre pacientes reales, lógicamente, durante nuestro aprendizaje, ¿no? Que son los llamados megacodes. También aprender a trabajar en equipo, muy importante en medicina, como en otras muchas disciplinas, y a tomar decisiones rápidas. Lógicamente, la resucitación es una parte de la medicina en la que, bueno, pues tienes que ser muy rápido a la hora de tomar decisiones y de actuar, ¿no? Y por último lugar, intentar difundir en la comunidad universitaria las técnicas de soporte vital a partir de los propios estudiantes de medicina. ¿Por qué era interesante el proyecto para nosotras? Bueno, pues era interesante por varios aspectos. Por un lado, porque utilizaba objetivos estratégicos del campus de la excelencia y creíamos que eso era importante, poder desarrollarlo. La metodología que íbamos a utilizar, bueno, pues formaba parte de las nuevas metodologías con las TICs, nuevas competencias profesionales y sobre todo por la demanda social de la temática. Cada vez nos solicita la sociedad que seamos mejores médicos, que estemos mejor formados y que llevemos nuestro conocimiento más allá de nuestras facultades, ¿no? Y por esto, todo esto tenía interés el proyecto, ¿no? Y además, porque era la primera vez que se iba a enseñar la RCP avanzada en la Universidad de Oviedo, en el pregrado y de manera curricular, porque hasta entonces en la Universidad de Oviedo, en la Facultad de Medicina, se enseñaba RCP básica, y los estudios de RCP avanzada se posponían al posgrado, normalmente ya durante la fase de formación, durante el periodo MIR, era cuando, bueno, generalmente en el primer año de formación MIR, cuando los médicos bueno, pues se instruían en esta materia, ¿no? Por tanto, se trata de que los profesores, de que nosotros ayudemos a construir, poniendo un peldaño más en esa escalera que constituye, bueno, pues todo el aprendizaje de nuestros alumnos, ¿no? ¿En qué contexto se desarrolló el proyecto? Bueno, pues para hablar del contexto tenemos que hablar de lo que es la SEMICIUC, ¿no? La Sociedad Española de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias es la sociedad científica a la que pertenecemos los intensivistas y desde hace más de 30 años viene desarrollando lo que se llama el Plan Nacional de RCP. Es decir, es el plan que se utiliza en este país, en España, para desarrollar todo lo que tiene que ver con las estrategias y metodología de formación en RCP. Y bueno, pues a través de la sociedad se forman los instructores de reanimación y que son los encargados posteriormente, bueno, pues de formar al resto de la sociedad, ¿no? La SEMICIUC, y dentro de su Plan Nacional de RCP, forma parte de lo que se llama el Consejo Español de Resucitación, que a su vez forma parte del Consejo Europeo de Resucitación. Y el Consejo Europeo de Resucitación es la entidad que asesora a nivel europeo en todo lo que tiene que ver con las técnicas de reanimación.
Ellos tienen su propia metodología, su propio método educacional, basado fundamentalmente en los megacodes, en la enseñanza de los contenidos y habilidades en grupos muy pequeños y después, una vez que los alumnos tienen ya adquiridas esas competencias y esas habilidades en forma de casos clínicos y, por tanto, esta metodología utilizada por el RC y por la SEMICIUC es la que hemos adquirido nosotros para nuestro proyecto en la universidad. Además, el RC es el responsable pues de publicar y de generar los contenidos, las guías, en este caso de práctica clínica, por las que nos guiamos los médicos a la hora de actuar sobre nuestros pacientes en estas situaciones, ¿no? La última, además, es bastante reciente, es del 2015. Y ya un poco a modo de anécdota, y dado que estamos en un ambiente docente, de innovación docente, pues quería traer cuál es el último proyecto del European Resuscitation, que es precisamente el proyecto que hay para enseñar a los niños a hacer técnicas de reanimación. Y seguro que ustedes pues escucharon las noticias, han leído en los periódicos recientemente pues noticias como estas, ¿no? de niños que, pues que en determinadas situaciones han llamado al 112 y con ello han salvado la vida de una madre, de un hermano. Pues todo esto tiene que ver con que cada vez más se nos solicita que enseñemos estos contenidos no solamente a los universitarios, sino fuera de la universidad y a la sociedad en general, ¿no? Incluso está habiendo ya publicaciones en los cuales hay planes piloto para enseñar RCP a los niños en las escuelas o incluso a universitarios docentes, profesores de primaria, que se les enseña RCP para poder actuar en la clase si en un momento determinado se da una situación de estas de emergencia. La relación entre la universidad y la SEMICIUC, pues no es una novedad. Hace muchos años que hay convenios de colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid, con otras universidades, en los cuales instructores de RCP de la SEMICIUC van a las universidades a enseñar estos contenidos, estas habilidades a los alumnos, ¿no? En Asturias esto pues no existía, y en los últimos años, y gracias a pues que hay una nueva generación de intensivistas que somos instructores de reanimación, pues estamos ya empezando a hacer ya colaboraciones. Incluso los alumnos nos solicitan ellos que les demos un taller de RCP o un taller de cómo intubar o de cómo hacer masaje cardíaco. O sea que esas colaboraciones entre la medicina intensiva asturiana y la universidad se están llevando a cabo, ¿no? El proyecto de innovación parte de otro contexto, y el otro contexto tiene que ver con la aprobación, comienza con la aprobación del plan de estudios de graduado en medicina en la Universidad de Oviedo en el año 2012. En este plan de estudios, en el módulo 3, en lo que se le ha llamado la formación clínica humana, aparece por primera vez una asignatura que se llama taller de práctica clínica, que es una asignatura obligatoria, cuatrimestral, que es una asignatura eminentemente práctica. Más del 60% del tiempo se dedica a prácticas de aula, seminarios y a talleres. Y es una asignatura que, como bien define su plan docente, es una asignatura, es un área educativa de entrenamiento para los alumnos, en el cual ellos van a desarrollar habilidades y destrezas a través del autoaprendizaje. Se va a intentar reproducir situaciones reales de pacientes que los alumnos tienen que resolver, y todo ello utilizando lo que más se asemeja a la realidad, que en este caso son los maniquís, ¿no? Pues en esta asignatura, por primera vez, se introduce la RCP avanzada como en su plan docente, ¿no? Por lo tanto, el interés del proyecto, como ya había comentado, también pasa porque es la primera vez que se hace referencia a los estudios de avanzada en el periodo del pregrado. ¿Cuál fue la metodología que utilizamos para el proyecto? Pues utilizamos metodología a partir del círculo de la enseñanza también que utiliza SEMICIUC para su formación, o el RC, basado en cuatro fases. La fase 1 es la adquisición de conocimientos. Los alumnos deben primero leer la materia para poder pasar a la siguiente fase, y luego hay unas clases expositivas en las cuales se refuerza esa materia que se les ha dado para leer previamente. En segundo
lugar, en la segunda fase es el aprendizaje de destrezas. En grupos más pequeños comienza ya la fase práctica. Enseñamos a nuestros alumnos cómo tienen que aprender a hacer esa habilidad en cada uno de los componentes que forman parte de la RCP integral. En esta fase, es una fase que luego lo comentaremos, el profesor está muy cerca del alumno, le corrige, primero lo hace el alumno de manera demostrativa y después lo van repitiendo cada uno de los alumnos. En la tercera fase, es la fase de toma de decisiones, se selecciona lo que va a ser el líder. El líder en la reanimación cardiopulmonar es una figura imprescindible. O sea, tiene que haber alguien que mande por el resto al resto del grupo, porque si no, son situaciones muy estresantes y si no hay alguien que toma las decisiones, pues aquello se convierte en un caos. Por tanto, en esta fase es muy importante seleccionar al líder, ¿no?, con unas características determinadas. Y por último, la simulación en equipos. Una vez que los alumnos ya han adquirido esos conocimientos, y que las han trabajado en cada uno de los mini talleres que se van a hacer, pues luego ya se presentan los casos clínicos y el profesor presenta los casos clínicos y se realizan lo que se llaman los megacodes. Los alumnos en grupos pequeños tendrán que intentar, a partir de ese caso clínico, resolverlo para intentar sacar adelante al paciente. Y esto siempre sobre maniquís, claro. Bueno, el proyecto se llevó a cabo en las instalaciones en el área de docencia del Hospital Universitario Central de Asturias. Algunos ya seguro que lo conocéis. Para los que no lo conocen, este es el nuevo área de docencia. Aquí se imparten las asignaturas de medicina a partir del tercer curso. En la parte de abajo están las aulas de las clases positivas y en la parte de arriba pues veis que hay como una especie de, son como pequeños cubos que les llamamos. Son aulas pequeñas, más o menos, pues tienen una capacidad de unos 40 alumnos más o menos, y es donde hacemos los seminarios o las clases o los talleres pequeños, ¿no? Bueno, los recursos, disponemos de recursos, disponemos de un simulador de arritmias desde hace poco tiempo, disponemos de cabezas de intubación, pocas, 2 solo, nos gustaría tener mucho más. Disponemos de brazos para canalizar, para practicar la canalización de vías venosas, también disponemos de maniquís para realizar el masaje cardíaco, de un monitor desfibrilador y también de maniquís de RCP avanzada de cuerpo entero. Y esta es nuestra modesta aula de habilidades que tenemos, en el que pues veis que la hemos distribuido de esta forma, así ya de manera intencional, en forma de U. Pues ya sabéis que siempre la distribución en esta forma pues hace que el alumno pues participe más, y pues es un ambiente, crea un ambiente que favorece más la discusión, y por eso le hemos colocado las mesas de esta manera. Y veis que pues todo el material, los maniquís están todos colocados. Y aquí es donde hacemos el entrenamiento. Las estaciones por las que tienen que ir pasando los alumnos son las siguientes. A los alumnos se les enseña cómo tienen que realizar la técnica de la desfibrilación, se les instruye mediante el simulador de arritmias a reconocer las arritmias en las pantallas del monitor. Posteriormente, en los maniquís de los brazos se les enseña cómo canalizar vías venosas en la estación de la vía venosa. En la estación de la vía aérea y la intubación se les enseña cómo tienen que manejar la vía aérea, las técnicas de ventilación y de intubación orotraqueal. En estos maniquís les enseñamos cómo hay que hacer la técnica del masaje cardíaco, posición de manos, depresión del tórax, etc. Y aquí, en el maniquí de cuerpo entero, les enseñamos cómo hay que hacer la RCP básica. Los indicadores que utilizamos en nuestro proyecto, utilizamos 3 tipos de indicadores. Indicadores de evaluación de conocimientos. A todos los alumnos se les pasó un test de conocimientos inicial muy pequeño. Después ese mismo test se les pasó después del taller para valorar el grado de conocimientos en términos de porcentaje, y a todos se les realizó también al final del proyecto una encuesta de satisfacción mediante una escala tipo Likert que se les pasó. Luego veremos los resultados. Además, al final del proyecto pues se realizó entre el profesorado un análisis DAFO pues para evaluar las debilidades y fortalezas que encontramos en el proyecto.
Y el desarrollo del proyecto tiene estas 4 fases: la fase de preparación, la fase de ejecución, de evaluación y de resultados. En la fase de preparación, que comenzó en el enero del 2017, los profesores y colaboradores docentes, fundamentalmente médicos intensivistas y residentes de último año de medicina intensiva, pues nos reunimos para diseñar un poco el plan estratégico de lo que íbamos a hacer y revisar el material que teníamos, ¿no? Se seleccionaron además en ese momento los casos clínicos que íbamos a presentar en los llamados, a partir de la casoteca, en los llamados megacodes, ¿no? En la fase de ejecución, que fue en marzo del 2017, lo primero que se hizo fue evaluar unos conocimientos iniciales para saber en qué punto estaban los alumnos en lo que respecta a los conocimientos en RCP avanzada. Y luego se llevó a cabo 2 clases expositivas para todos los alumnos, a los 150 matriculados en la asignatura taller de práctica clínica, y esas clases expositivas se realizaron pues mediante diapositivas y vídeos, ¿no? Además, en esta fase de ejecución se realizaron 2 sesiones prácticas, que luego comentaremos, en grupos ya más pequeños de 25 alumnos. En total se realizaron 6 seminarios. Y este es el aula de las clases expositivas. Más o menos durante 2 horas el profesor lo que hizo fue revisar mediante diapositivas todos los algoritmos de las últimas guías de RCP avanzada. Los alumnos ya tenían previamente, días antes, toda esa materia se les había dado para que lo pudieran leer previamente, ¿no? Una vez que se les presentó los contenidos de la materia, pues para finalizar se les puso un vídeo demostrativo, un poco para que supieran qué es lo que iban a hacer después en la fase práctica, ¿no? Y de qué iba a ir esto de los megacodes. Y esto de los megacodes iba de que un profesor iba a presentar un caso clínico, los alumnos en grupos pequeños, como máximo de 5 alumnos, iban a estar alrededor del maniquí y iban a tener que intentar resolver ese caso clínico de alguien que sufre una parada, y iban a tener que, con todo el material disponible que se utiliza habitualmente, intentar resucitarlo, ¿no? Entonces, se les pasó el vídeo para que se hiciesen una idea de cómo había que trabajar de manera cooperativa entre todos, con el fin común de intentar resucitar al paciente, cómo, aunque hubiese un líder que era el que establecía lo que había que hacer en cada momento, los demás también podían sugerir si veían que el líder no iba por buen camino o la cosa no iba bien, etcétera, ¿no? Y entonces, con el vídeo a ellos les sirvió mucho para luego ya en la fase práctica saber a lo que iban, ¿no?